los amigos que nos ven en esta oportunidad. Creo que nos vemos después de 15 días y ha pasado una serie de acontecimientos en solamente 2 semanas, ¿no? Que no nos hemos conectado, ¿no? A través de su programa El Verídico. Vamos a tratar de repasar algunas cosas. Pero siempre para mí es fundamental tener una plataforma de análisis, ¿no? Para mí no es hacer análisis político, salir al estilo tiro loco Magrao, ¿no? Estilo Yango, sacar tu pistola y comenzar a disparar, ¿no? Que Toledo, que Dina Boluarte, que William Zapata, no, tienes que tener un marco. Si no, no eres analista político, pues. Lo que pasa es que aquí en el Perú cualquiera se llama analista político. Cualquier chistoso es analista político, cualquier amigo de periodista es analista político y no es así. Para ser analista político tienes que conocer primero teoría del poder. Sabes diferenciar lo que es líder carismático con lo que es líder tradicional, sabes diferenciar liderazgo con lo que es gobierno, sabes lo que es grupos de interés, grupos de presión, grupos de poder, ¿sabes diferenciar eso? Entonces, si no tienes un marco teórico de la ciencia política, no puedes salir pues al estilo Yango, ¿no? Al estilo Tiro Loco Magrán, como por ejemplo Ocran, agarra y desarrolla, creo que en un minuto mete como 500 temas, ¿no? Ya, hizo análisis, ¿no? Eso no es análisis, pues. Hacer una revisión de los temas no es análisis. Un análisis político significa eso, analizar, abrir el cuerpo, ¿ah? Destaparlo y ver los riñones, ver el hígado, ver los intestinos, cómo están. Ese es hacer un análisis político. No decir, oye, tiene cabeza, ojito, nariz. No, eso no es análisis. Ese es mirarte por fuera. Entonces, por eso es que en los anteriores programas he traído pensadores que nos han ayudado a interpretar mejor las cosas. De hoy, no de ayer. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de Carlos Iván de Gregori, en algún par de videos nada más, de mi viejoteca, de mi videoteca viejoteca, ¿no? Porque él sentó la palabra antipolítica, que ahora es más actual que nunca. El título del programa para el día de hoy es el mismo que hace 15 días difundí, ¿no? Y por respeto a los que me siguen, a los que me dijeron qué pasó, por qué no salió el programa, bueno, mis disculpas al respecto, y ahí va, ¿no? El tema es la antipolítica. La globalización fue un tonto mito neoliberal para imponer sus patrones económicos y en Perú y el mundo se impusieron las culturas e identidades locales. Necesitamos un nuevo pacto jurídico-político que reconozca y empodere la multiculturalidad y la inclusividad social, cultural y política. Es un tema de hoy. Ese es el tema de fondo. Entonces, como subtítulos habíamos puesto neoliberalismo dominante en Perú es crecimiento económico y a la vez miseria y tugurización de servicios. O sea, seguimos atrasados como país-nación y eso lo advirtió el antropólogo Carlos Iván de Gregori. Carlos Iván de Gregori, el personaje académico más odiado del fujimorismo, ¿eh? El más odiado de todos, porque se sentó ante el tribunal que juzgaba a Alberto Fujimori y dio su versión como titular estelar de la Comisión de la Verdad. De repente ustedes ya se han olvidado de él, yo no, y muchos académicos tampoco, porque es un hombre que sentó las bases del análisis profundo de lo que era el fujimorismo y qué implicaba de nefasto, peligroso y corruptor para el Perú. Después dice, el neoliberalismo peruano dominante representa también escuelas públicas de la confusión y desinformación, es el modelo fujimorista de la educación. Es lo que he dicho en otros programas y creo que aquí también. El Minedo fujimorista desde el año 92 a la fecha les embute desmonte lectivo a nuestros hijos. Ni siquiera se los sirve desmonte lectivo a sus hijos. Ustedes no han visto que nuestros hijos utilizan eso. 5 materias en un solo tema. Un profesor para 5 materias.
¿No se han dado cuenta ustedes de eso? Y que lo que les enseñas es pura epidermis, pura piel seca. El otro tema entonces a desarrollar es qué ha pasado en estos 15 días. Toledo vino, a pesar de que hizo todo lo imposible, lo posible y lo imposible, para no llegar al país, pero Estados Unidos lo soltó. La pregunta es, ¿por qué? A mí no me interesa si llegó el avioncito, llegó sentadito en su silla de ruedas, eso que lo diga Ocran y que lo digan otros que son periodistas, eso no me interesa a mí, esas son formas. La esencia de por qué llega Alejandro Toledo a Lima es porque la CELAC ha presionado de la manera más fuerte como ustedes no tienen la menor idea. Lula le ha dicho a Biden, yo no te voy a apoyar en la guerra con Ucrania. Lula lo ha presionado a Biden para que suelte al Perú y que la derecha empiece ya a ser desalojada de la usurpación de su poder. Lula le acaba de decir al mundo, por el Día de la Libertad de Expresión, y aquí en el Perú muchos disque periodistas se han mordido la lengua hasta sangrar y no han dicho una sola palabra. Lula ha dicho que es un crimen que el señor Julian Assange siga preso por haber descubierto las manipulaciones y las grabaciones de Estados Unidos con respecto a sus propios aliados y a sus enemigos. Y sigue preso aún, inhumanamente. Entonces, muy bien que Lula haya dicho de qué libertad de expresión podemos hablar si Julian Assange sigue preso, porque a Estados Unidos se le da la gana. Gustavo Petro ha estado en Estados Unidos y ha hablado con Biden. Y obviamente que Gustavo Petro ha presionado a Biden por el tema de Pedro Castillo y la derecha en el Perú. Y obviamente que el gobierno norteamericano ha recibido el golpe porque Gustavo Petro también ha dicho, yo no te voy a apoyar en la guerra contra Rusia. Arce, en Bolivia. La señora Xiomara Castro, en Honduras. AMLO, en México. Está en una guerra sostenida contra los Estados Unidos por el tema de las drogas, por el tema de la frontera, por el tema de la comercialización e industrialización, por el tema de la energía, por el tema medioambiental, etcétera, etcétera. Y AMLO le ha dicho a Biden, tampoco te voy a apoyar en la guerra contra Rusia y solucioname el problema de Pedro Castillo y la derecha enquistada usurpadoramente en el poder. Y obviamente todo ese aflojatodo, el aflojatodo, ¿no?, que compramos en la ferretería, todo ese aflojatodo de los líderes latinoamericanos en contra de Biden ha permitido que lo suelten a Toledo. Muchos de ustedes ni lo imaginaban. Acá no tiene nada que ver ni el Ministerio Público, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, ni nada por el estilo, porque cuando Estados Unidos no se le da la gana, no le hace caso a nadie. No le hace caso a Europa, lo tiene de llavero, le va a hacer caso a un Ministerio Público y Poder Judicial del Perú, por favor. Para que Toledo esté acá, ha habido una presión inmensa. Se ha aplicado una llave inglesa para torcer la tuerca y que Estados Unidos lo suelte al delincuente de Toledo, que ya está acá, en Lima. Del último programa que tuve a la fecha, lo que siempre he dicho, Chile siempre será nuestro enemigo, con izquierda o con derecha. Chile siempre será nuestro enemigo y Chile siempre aplaudirá que todo nos vaya mal en el Perú. Chile siempre estará feliz mientras sigamos subdesarrollados. Fíjense lo que acaba de pasar. Boric, que ha estado dándose abrazos con el liberalismo, que se la da de izquierdista, simple y llanamente nos aventó, barrió la basura de Chile y la tiró al límite
con Perú y nos creó un problema. Y la incapaz de Dina Boluarte y Otárola se ahogaron en medio vaso de agua. No supieron qué hacer con los venezolanos metidos en la frontera. Ya se va a cumplir un mes ese problema. Tan sencillo. ¿Saben ustedes quién lo solucionó, no es cierto? ¿Saben ustedes quién lo ha solucionado? La CELAC, nuevamente. La reunión de los líderes latinoamericanos de izquierda volvieron a presionar. Venezuela estaba en silencio, Venezuela tuvo que intervenir y Chile tuvo que reconocer que se está pasando de chistoso, pues. Porque nos avienta la lacra, nos avienta la basura a la frontera y listo, ya, que se arreglen los idiotas de Perú, ¿no es cierto? Porque Dina Boluarte y su canciller estaban en la misma vía pública. Fue la CELAC la que intervino para que esto se solucione de inmediato, porque le estábamos dando, ¿saben por qué no? Porque esto le estaba dando insumos a Estados Unidos para alargar el tema, ¿no es cierto?, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son cosas que ustedes no ven, pero que un analista político que ha estudiado décadas entiende claramente. El canciller de Chile, Claveren, tremendo reaccionario, tremendo derechista, ha tenido que salir con su cara de palo a decir, sí, claro, Chile sí va a contribuir, ¿no es cierto?, a la solución del problema. Chile ha tenido que darle de comer y ya ha tenido que prestar el aeropuerto para que vengan los avioncitos de Maduro y se lleven, ¿no es cierto?, a la lacra venezolana, porque también hay buenos venezolanos. A mí me apena los niños y los ancianos. Me duele el corazón ver tantas criaturas con hambre, con sed, con necesidades. ¿Qué culpa tienen ellos que sus padres sean lacras, delincuentes? En Chile, esa gente que estuvo en la frontera y que está todavía, queda ahí un lote, asesinó a 3 carabineros. A uno le dispararon en la cara y a otro en 2 momentos diferentes, crímenes atroces y feroces. Chile dijo, un momentito, pues, hasta acá nomás. Chile no es el Perú. Aquí en el Perú los venezolanos hacen lo que se les da la gana. Asesinan, matan, violan, balean, hacen lo que se les da la gana aquí en el Perú. En Chile no, dijeron, un momentito, se me va la lacra. Han aprobado, lo que la prensa grande no te informa acá, han aprobado la ley del gatillo fácil en Chile. ¿Y qué dice esta ley? Que se supone que si un policía sacó el arma y te metió un plomazo entre los 2 ojos, es por justa causa legítima. Y punto. O sea, el carabinero chileno en este momento ve a un venezolano. Ven, oye, ¡pum! Le metió un balazo, se acabó, chao, muerto, llévalo a la morgue. Listo, no tiene por qué dar explicaciones a nadie. ¿Qué dijeron los delincuentes venezolanos en Chile? Ah, no, me las pico, pues. Me las pico de acá, porque acá me van a buscar y me van a matar, porque son 3 carabineros muertos. Y la búsqueda y la persecución y la cacería de los carabineros contra los venezolanos ya había sido abierta. Entonces dijeron, ah, no, me voy de Chile. ¿Se dan cuenta? Cuando hay un Estado fuerte, cuando hay un Estado que realmente hace sentar su presencia, pero no como esta mediocre de Dina Boluarte, como este pitufo atorrante de Otárola y sus ministretes de la corrupción y de la mafia. Imagínense traer a Maurate de ministro de Justicia, por eso es un chiste, ¿no? Es un personaje que ya viene con antecedentes, ya de pillo y de sinvergüenza. Traer a Varela, abogado de empresarios, aquel que le propuso de aumento a los trabajadores un sol cuando él fue abogado laboralista. O sea, un tipo desvergonzado y encima falsificador, un plagiario. O sea, traer esa gentuza a los ministerios implica pues el bajísimo nivel en que se encuentra Dina Boluarte. Entonces, Chile, para terminar y remachar, Chile en este momento
se encuentra otra vez el pueblo chileno engañado por otro izquierdista que se hace pasar por izquierdista, Boric. Boric ya se echó a la derecha. Fíjense lo que ha pasado con el tema de la Asamblea Constituyente. No solamente perdieron las elecciones para aprobar la constituyente nueva, la nueva Carta Constitucional de Chile, la perdieron con Boric. Y ahora han ido a otro tejemaneje, a otro enjuague, engañazonzos, engañaidiotas, ¿no es cierto? Y acaban de elegir a los que van a redactar la Carta Magna de Chile. Y saben ustedes quién ha ganado en mayoría, ¿no? La derecha reaccionaria en Chile. En las barbas de Boric. Entonces es un echadazo, un tipo que ya está tomado por la derecha. Y con esto termino este punto. Chile, sea izquierda o sea derecha, siempre será enemigo del Perú. Los invito a revisar las declaraciones de los ministros chilenos con respecto, y los empresarios chilenos, con respecto al puerto de Chancay, que ya lo estamos culminando. Y van a ver ustedes cómo los chilenos están preocupadísimos, no preocupados, preocupadísimos que en Perú se esté culminando uno de los puertos más importantes de Sudamérica, un hub. ¿Qué significa un hub? Que es un puerto que va a permitir que vengan las embarcaciones más gigantes, las más super gigantes, la Super Titanic, puedan llegar a Chancay sin ningún problema. Y eso implica que Chile puede perder cientos y miles de millones de dólares en materia de navegación marítima comercial y en materia de comercio internacional. Entonces Chile está asustado. Entonces, ¿qué necesita Chile? Ojo con lo que les voy a decir. Necesita que en el Perú se instale una dictadura militar para poder controlar a Perú a través de los cachacos, como ya lo hicieron en otra oportunidad con Morales Bermúdez, lo hicieron. Cuando estuvo Velasco Alvarado, los chilenos estaban en pie de guerra, no sabían en qué momento Juan Velasco Alvarado tomaba Chile y desayunaba, almorzaba y cenaba en Santiago de Chile, en la Casa de la Moneda. Ese es el gran temor de los chilenos cuando Juan Velasco Alvarado estuvo en el gobierno. Conspiraron contra Juan Velasco Alvarado los chilenos, eso está probado, y promovieron el tacnazo. Ustedes saben que el felón, el general Francisco Morales Bermúdez, dio el golpe de Estado en Tacna, a medio metro de Chile. Si le fallaba el golpe al traidor Francisco Morales Bermúdez, se corría a Chile y este iba a ser protegido por Pinochet. Entonces se trajeron abajo la dictadura de Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez hizo todo lo que Chile quería en contra del país, en contra del Perú. Ahora, hoy, se puede repetir lo mismo. Frente a Dina Boluarte, que está desesperada, junto con William del Congreso, junto con Otáralo, están desesperados por librarse de lo que ha dictaminado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se van a juicio por ejecuciones extrajudiciales, por masacres, por las muertes y los heridos de las últimas marchas, pidiendo nuevas elecciones. Ellos son capaces y están, para mí, atizando un golpe de Estado para que aquí en el Perú ellos puedan librarse de la prisión y que todo continúe en el mangoneo de los que siempre han gobernado desde Fujimori hasta la fecha. Y Chile está buscando eso. Por eso es que Chile acaba de decir que está muy bien que Dina Boluarte pida la presidencia de la Alianza del Pacífico. Sí, está bien, le corresponde. Boric no era de izquierda, pero Boric es chileno. Y como chileno, a él le interesa que Perú no aplaste a Chile. Y sabe que Perú lo puede aplastar
si es que Chile no mantiene bajo control las conexiones comerciales, políticas, las relaciones financieras, etcétera, etcétera. Entonces, Chile lo que quiere es partir y dividir la CELAC como lo hizo con la CAN, con la Comunidad Andina de Naciones, recuerdan ustedes. Chile formó parte de la Alianza del Pacífico como creación derechista de Alan García Pérez para destruir, obstruir y neutralizar al Mercosur, a la CELAC misma y a la UNASUR. Mejor lo dejo ahí porque si no sigo de largo y tengo para rato ahí. Muy bien, entonces Carlos Iván de Gregorio escribió una obra, precisamente La Antipolítica, la década perdida en el Perú, y analizó al Fujimorismo. Y el Fujimorismo de ayer y el de hoy es la causante de nuestras desgracias, porque detrás de Dina Boluarte, ¿quién está? Está precisamente Keiko Fujimori y todos sus aliados, los que soportan en el hombro a la Constitución del 93 y que bajo ninguna circunstancia van a permitir su cambio. Entonces, aquí en el Perú todavía, con la Constitución del 93, todavía tenemos una relación patrón-cliente. No hay una relación ciudadano-estado, república-ciudadano, ciudadano-república, sino una relación patrón-cliente, donde que el dios fundamental aquí es el crecimiento económico. Cualquier idiota, cualquier media neurona, les dice a ustedes, pero el Perú está creciendo, pues el crecimiento económico, nuestro PBI está por lo más alto. Oiga, estas son paparruchadas, son estupideces. ¿Saben por qué? Porque el Perú está sembrado de ollas comunes, no solamente en Lima, sino en todo el Perú. ¿Y qué significan las ollas comunes? Que no hay empleo, no hay trabajo. Entonces, ¿cómo puedes hablar de crecimiento económico cuando hay ollas comunes? Es la estupidez más grande, ¿no? O sea, nos tienen engañados como borregos, nos tienen engañados como a memos. Olvídense de esa estafa del crecimiento económico, que es la tan gran estafa como la globalización, que la globalización y que no sé qué, y que con eso la modernidad y que el mundo va a cambiar y vamos a llegar al paraíso. El mito de la globalización se chocó con las realidades de cada nación y de cada estado. Y la globalización, oiga usted, solamente fue para que se beneficien determinados grupos de poder transnacional. Pero luego Estados Unidos fue el primero que protegió su agricultura en plena etapa de la globalización, 80-90. Inglaterra, proteccionista. Francia, proteccionista. Alemania, proteccionista. Oiga usted. Y los idiotas derechistas en el Perú, ¡ay, el crecimiento económico! ¡Uy, la globalización! Mentira. Pobres tontos. Todo eso lo explicó Iván de Gregori, ¿no es cierto?, en los años 80, 90, y eso es válido hasta el día de hoy. Entonces acá hay una relación patrón-cliente, por eso es que mataron a nuestros hermanos del sur, los mataron en Ayacucho, en Cusco, en Puno, en Apurímac, en diferentes lugares, y aquí en Lima los agarraron a palos, desfilaron 10.000 policías y ahora no los vemos a ninguno de ellos combatir el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hay una relación patrón-cliente. Yo soy la patronal y tú eres el indio bruto, la peonada que tienes que obedecerme. O sea, no hay una república en enhorabuena. Eso es lo que está pasando en el país. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe y ha tirado agua helada pues, a Dina Boluarte, Otárola y a todos sus aliados. Y les ha dicho, oiga, enfríense pues. Se supone que esta es una república, ¿no? No vas a tratar a tus propios paisanos como si fuesen animales, pues, ¿no? Como si fuesen animales rabiosos, hay que meterle bala y hay que molerlos a palos. Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias a la CELAC,
a la presión y vigilancia de la CELAC y porque tenemos líderes de izquierda que realmente remeten el mundo, AMLO, Lula, Petro, Arce, Fernández, son gente de peso, no esta pitufa llamada Dina que tenemos ahí en el sillón de Pizarro. Eso es escoria. Tenemos líderes de talla mundial. Lula, AMLO, Petro, Fernández, Arce y otros más. Entonces, gracias a ellos sale un informe de la Comisión Interamericana y prácticamente convirtió en piltrafa al gobierno impresentable de Dina Boluarte con esos ministretes de la corrupción. Entonces, vamos a ver un primer video, maestro Joe, porque ahorita se me va a ir la hora comentando el primer video de Carlos Iván de Gregori. Fíjense, es un video que nos trae mucha nostalgia para los que amamos la cultura y la academia en el Perú, y también el análisis diario. Ahí vamos a ver a Carlos Hermosa, un alto personaje del periodismo cultural en el Perú, ya afinado, y también Carlos Iván, ya afinado. Nuestro geólogo es antropólogo, o sea, su especialidad es el estudio del hombre y su medio social, cultural, político, etcétera. Veamos este primer envío. Maestro Joe. Bueno, así es. Al principio se tenía la idea que, bueno, íbamos a terminar todos como una especie de suburbio pobre de Miami. Pero conforme pasa el tiempo se ve que no es así, y que más bien globalización y fortalecimiento de las identidades locales son como dos caras de la misma medalla. A más globalización, más reacción, como tú dices, a esa posible pérdida de especificidades y por consiguiente en muchos casos una reafirmación de identidades locales. En ese sentido, organismos internacionales como la UNESCO ha tenido últimamente un papel importante, por ejemplo, en rescatar el valor de la cultura para el desarrollo. Hasta hace poco tiempo, tú sabes, el desarrollo se medía únicamente por índices, qué sé yo, crecimiento del Producto Bruto, esperanza de vida, industrialización, macroeconomía y números. Sin embargo, sobre todo cuando se da el fenómeno de los tigres del Asia, se ve que no todo es macroeconomía, que la historia, que la cultura juega un papel importante. No se puede explicar el desarrollo de Japón, de China, de Taiwán, de Tailandia, etcétera, sin tomar en cuenta cuál ha sido su historia, y de esa historia toda una serie de elementos que ellos han ido creando. No es que han sido un lastre como antes se creía. Antes se creía que que lo tradicional era un lastre y que ser moderno implicaba abandonar todas las tradiciones, ¿no? Y bueno, volverse un cosmopolita. Mientras que cada vez se nota más que no es así, que mucho de tus tradiciones pueden servirte para el desarrollo, no solo pueden servirte, sino que son indispensables, que tú te bases en ellas si quieres tener un desarrollo sólido, sustentable, como se dice hoy, ¿no? La famosa frase de que cuanto más conozcas tu aldea, más universal serás. Por supuesto, claro. Bueno, que además, si tú ves a los grandes personajes peruanos, ese ha sido el caso, ¿no es cierto? Qué sé yo, Vallejo, ¿no? El Cholo Vallejo. Cuanto más peruano su lenguaje, más universal su poesía, ¿no es cierto? Y él tiene incluso versos antes de que esto de la globalización se pusiera de moda, como Sierra de mi Perú, Perú del mundo, y Perú al pie del orbe yo me adhiero, ¿no? Que es casi lo global y lo local, diríamos hoy, ¿no es cierto? Y es curioso porque fíjate, ahí yo pongo a veces de ejemplo cosas pequeñas aparentemente, ¿no? Porque el primer peruano que grabó un disco CD, un compacto en la nueva tecnología de las grabaciones, fue Raúl García Sarte. Y el único peruano que ha sido exhibido con una gran muestra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York es Martín Chambi. Claro, o sea, ahí está. Yo creo que en el Perú hasta hoy todavía, aunque va cambiando la situación, ¿no? Se ha considerado que las tradiciones, que nuestra diversidad cultural era más bien un lastre del cual teníamos que deshacernos. Hoy día más bien eso se rescata, y en ese sentido países como Perú tienen una riqueza inconmensurable, tienen, para hablar en términos económicos, una ventaja comparativa que tenemos que aprovechar. Y no solo en arte o en turismo, mostrando nuestra riqueza arqueológica, sino también en cosas mucho más estrictamente económicas. Por ejemplo,
cuando se pone en primer plano y se rescata el papel de los microempresarios, en su mayoría migrantes andinos, muchos estudios prueban ahora que son una serie de rasgos de la cultura andina tradicional que a estos migrantes les sirve para luego tener éxito, entrar con éxito en el mercado. Todas sus redes familiares, todos los lazos de reciprocidad, de redistribución, a los cuales estaban acostumbrados en sus comunidades, los trasladan, los recrean, ¿no? Y los usan aquí también para pues competir con ventaja en muchos casos, ¿no? Yo mencionaría en primer lugar una ética del trabajo, porque a diferencia del cliché racista de los viejos tiempos cuando se decía el indio es flojo, en realidad hay toda una ética del trabajo producto de las condiciones en las cuales se ha desarrollado la economía y la agricultura en los Andes, que sirve mucho a los migrantes y a los que están en las zonas rurales. En segundo lugar, los lazos de reciprocidad indispensables para poder vivir en los Andes. Si tú te acuerdas, la familia Ingalls, por ejemplo, era esa familia solita en la pradera, ¿no es cierto? Que ahí su territorio es tan fértil que ellos solos se bastan. Aquí no. Aquí tienes que establecer lazos de cooperación para sobrevivir. Y hoy los lazos de cooperación son importantes en el mundo contemporáneo y en la economía contemporánea. El último libro de Fukuyama, el famoso autor de El fin de la historia, ¿no? El último libro se llama Confianza. Los países o las sociedades o los grupos donde se desarrolla más la confianza pueden desarrollar más exitosamente una economía moderna que necesita lo que se llaman reglas claras de juego. Entonces, eso por ejemplo. Y luego, por cierto, yo rescato lo que podría llamarse la fiesta, pero no solo fiesta en el sentido de borrachera o de jarana, sino de reforzamiento de los lazos sociales, ¿no? Son momentos de alegría colectiva por un lado, pero que sirven también para reforzar lazos y reforzar confianzas, ¿no? Y por ahí ya nos vamos a manifestaciones culturales, pues, ¿no? El arte, la música, la danza, toda una serie de creaciones artísticas que tienen que valorarse y revalorarse, por un lado como parte de nuestra identidad y estar orgullosos de ello, y por otro también para la industria turística, ¿por qué no? En el caso peruano, a pesar de que todavía tenemos problemas de discriminación y de racismo, las polarizaciones no son antagónicas. Yo creo, y puede ser mucho por esta necesidad de cooperación. La cultura andina es una cultura mucho más abierta, mucho más dispuesta a asimilar y a incorporar una serie de elementos externos que otras culturas, que más bien tienden a cerrarse sobre sí mismos. Y yo creo que eso es positivo, ¿no es cierto?, porque permite manejarse mejor en el mundo contemporáneo, ¿no?, donde cada vez más lo que predominan son los que autores como García Campini llaman culturas híbridas, identidades fronterizas, gente que se sabe mover en su pueblo y en su fiesta y después pasar a la ciudad y trabajar y irse al extranjero y adaptarse y volver, o sea, poder moverse en distintos ambientes, y eso lo hacen aquí en el Perú no solo las clases medias y altas, lo hacen también los sectores populares, ¿no? Entonces eso también creo que es una riqueza, nuestra flexibilidad. No hay, en Irlanda, por ejemplo, se pelean protestantes y católicos porque un desfile no pase por una calle, ¿no es cierto?, por una batalla que pasó en 1680 y tantos. O sea, visto desde el Perú, ellos tienen sus razones, pero visto desde el Perú eso parece inimaginable, ¿no es cierto? O sea, ¿quién va a estar, no sé, peleando por algo que pasó hace 3 o 4 siglos, ¿no? Importantísimo. Entonces, estas palabras del gran antropólogo peruano Carlos Iván de Gregori van como un homenaje a todos los hermanos del sur andino que estuvieron peleando por nuevas elecciones y por una asamblea constituyente. Acaban de escuchar a ustedes a un científico social que nos acaba de explicar profesionalmente la valía y la proyección de nuestros hermanos del sur andino. Mientras que Dina Boluarte y los grupos de poderes fácticos reaccionarios han querido aplastar con una comba a nuestros hermanos del sur andino por protestas justas, por lucha republicana, por más y mejor democracia, por respeto a la voluntad popular,
Pues simple y llanamente lo que han querido hacer es matar el alma del país, porque el Perú es un país andino, básicamente, pero la costa es una zona desértica, es una faja de desierto. El alma del Perú está en el Ande, y ahí está prácticamente la razón de ser del poderío que como potencia mundial se nos niega, ¿no es cierto?, de hace décadas al país. ¿Dónde están las minas? ¿Están más en la costa o en la sierra? Es en la sierra. Entonces, este gobierno ha cometido un acto brutal y salvaje, porque como bien ha dicho Carlos Iván de Gregori, todo ese mundo andino es un mundo que se adapta a todo, se adapta a los cambios. El hombre andino viene a Lima y en Lima triunfa, y de Lima se va al extranjero y en el extranjero también triunfa. Lo hemos visto por décadas. Entonces lo que le falta al mundo andino es un Estado que realmente los valore, los quiera, los apoye y los promueva para que el Perú se dispare como potencia mundial, para que el sur andino empuje a que la costa se industrialice full, para que no tengamos ollas comunes, porque las ollas comunes son los bolsones de miseria y de riqueza electoral de toda la derecha reaccionaria. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aplaude que hayan ollas comunes. Fujimori vive de las ollas comunes. Todos los partidos reaccionarios viven de las ollas comunes, porque en las ollas comunes ahí están los bolsones electorales de gente ociosa. Porque hemos visto las imágenes hace poco, hemos visto tal ollita común, el periodista Canal N, ¡ay, la ollita común se va a morir! Miren, ve, no tienen nada. Y ahí están varios varones paradazos esperando que la ollita común funcione en vez de ir a trabajar. O sea, la olla común ha generado una sarta de ociosos y de pedigüeños al estilo Venezuela, que todo te lo tiene que dar el Estado. Mientras haya ollas comunes en el Perú, a mí no me hablen de crecimiento económico, ni me hablen de modelo neoliberal, porque eso es una estafa. Una simple revisión de las ganancias de las grandes empresas nacionales y transnacionales en el Perú, las que no pagan impuestos y las que eluden el pago, las que judicializan las deudas con el Perú, estamos hablando de miles de millones de dólares. Sin embargo, las ollas comunes ahí están, mendigando al mercado Santanita verduras malogradas, fruta malograda, que les den los desechos, el regalito para las ollas comunes. ¿Eso es digno? No es digno, ¿no? Eso apesta. Entonces ustedes ahí podrán darse cuenta del gran engaño en que nos han mantenido, pues, ¿no? Entonces, Carlos Iván de Gregori acaba de decirles, darles una cátedra de la gran importancia del sur andino y que necesita el sur andino un Estado en la costa que pueda respetar su voluntad política y que pueda proteger y promoverlos y ayudarlos a progresar mucho más. Pero lo que ha hecho Dina Boluarte, William Zapata y toda la derecha reaccionaria es aplastarlos a bala, ¿no es cierto?, a garrote, y que se callen los indios. Pues es una actitud salvaje, ¿no? Vamos al segundo video de una vez antes de que nos gane el tiempo. Maestro Joe, por favor, si fuese tan amable. El país ha crecido, es indudable, los índices macroeconómicos han crecido, la pobreza se ha reducido, las desigualdades está por verse, ¿no? Es todavía muy discutible, pero en todo caso tampoco es que ha aumentado enormemente. Y sin embargo hay muchísima gente que no se siente incluida dentro de estos cambios, y yo creo que la inclusión tiene que ver mucho con el reconocimiento. O sea, no se siente reconocida como ciudadana, como ciudadano. Pongo primero mujeres porque son ellas las más excluidas, como víctimas en el caso todavía de los afectados por la violencia. Hay una muy extendida
sensación de yo no me siento incluido por este estado de cosas, por este régimen, por la forma en que el país va creciendo, ¿no? No me incluye a mí. Y bueno, y no me incluye además económicamente, ¿no? De acuerdo. O sea, bajó la pobreza, pero es algo así como que ahora hay una cantidad N de gente que saca 11, pues entonces cualquier cosita que pasa lo jalan y saca 10. Entonces está con el agua al cuello, ¿no? Allí se ha hecho muy poco por cambiar la relación Estados-ciudadanos, que parece más bien pues relación patrón-clientes. Se ha hecho muy poco teniendo las oportunidades, es decir, teniendo los fondos para hacerlo, teniendo, ya no estando muriéndonos de hambre, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso también es percibido, ahí se instala la pequeña corrupción, Sí. o sea, todas las pequeñas humillaciones que uno sufre, hasta la tuburización de los servicios. Sí hay una complacencia muy peligrosa, porque esta discrepancia entre crecimiento económico y malestar social, político, cultural no puede durar tanto, ¿no? Entonces los conflictos sociales se van a multiplicar, en fin, no sabemos qué vendrán, ¿no es cierto? Gente, post consenso de Washington, todos están de acuerdo en que en que es la era de la educación, en que sin invertir el 6% del PBI, etcétera. Hay una serie de supuestos que ya son aceptados por todos. Exacto. Y en los cuales desgraciadamente nos hemos quedado atrás. Como país. Como país, este es un país, incluso a la región. claro, que le da de alma, que le da con palo, como Vallejo así, a su escuela pública. Es una vergüenza cómo le damos de una manera tan viciosa a la escuela pública, ¿no? Cuando en otros países, porque yo sé más de educación superior, en Brasil, por ejemplo, es un orgullo ser de la universidad pública brasileña. En Argentina lo mismo. En Europa creo que ni hay educación privada, ¿no? O sea, es educación pública, ¿no? Y entonces ahí hemos seguido el modelo americano sin tener, el modelo norteamericano, sin tener todas las otras bases que tiene el modelo americano o norteamericano, que es sobre todo la filantropía. Ese modelo ha funcionado porque habían grandes filántropos, y que entonces había gente que ya a mí me basta con ganar 1.000, ¿para qué quiero más de 1.000? Dios, si así con 1.000 puedo tener mis 2 carros y puedo dejarle una casa a cada hijo. Claro. Y, entonces, ¿y todo el resto a quién se lo doy? Y todos los otros 900.000. Creo una fundación, y fundaciones para la educación. Para becas. Oye, y todo tiene allá, hasta cada silla de biblioteca, cada libro, tiene su nombre. Y este es el cuarto que donó el señor Juan Pérez, exalumno de este colegio, ¿no? O sea, de esta universidad, lo donó. Entonces, hay competencia. Entonces yo me acuerdo que había uno que estaba dando 102.000, no sé si era 1.200.000 o 102.000, digamos $102.000. ¿Y por qué 102.000? No, porque el récord es que el otro había dado 100.000, entonces él quería dar, y él quiere aparecer primero en el récord de los que le ha dado a música. Imagínate. A música, ¿no? Entonces, es diferente. Había una frase buena que decía, nadie es exótico si lo somos todos. Claro, si todos somos exóticos, está bien, pues, bacán, ¿no? Claro. Pero ese sería el peligro. Es una utopía muy, a mi entender, muy moderna por dos cosas. La utopía que ahora quedó arcaica es la utopía homogeneizadora, y la utopía, homogeneizadora también en el terreno geográfico, pues. Claro, ¿no? exacto. No solo cultural. No solo cultural. Una mirada homogénea, y la de Arguedas es heterogénea, pues yo no soy un aculturado, eso se ha dicho mucho, soy un individuo quechua moderno. Sí, eso es. O sea, para ti, compadre, yo soy la cuadratura del círculo. Porque soy individuo, Claro. y tú me creías un puenteovejuna, y moderno. Y soy quechua. Y quechua, pues claro, o sea, tú creías que si era quechua era un puenteovejuna y era un antimoderno.
Y no, soy individuo quechua moderno, soy la cuadratura del círculo. Y entonces nos deja offside, pues. Claro, es un mito recontractual, digamos. Totalmente actual. Excelente, ¿no? El que lo está entrevistando es el periodista ultra reaccionario de Emilio de Altaos, ¿no? O Jaime de Altaos. Y este audio me parece brillante porque es otro homenaje a nuestros hermanos del sur andino. El valor del hombre andino, que es la cuadratura del círculo. Mientras que una descerebrada en Palacio de Gobierno dijo que Puno no es el Perú, solamente alguien tan escaso de cerebro, de identidad nacional, mejor dicho, tan imbécil para que pueda decir que el Perú, que Puno no es el Perú. Mientras tanto, yo te traigo a Carlos Iván de Gregori, científico social, que te dice que el hombre andino es mucho más valioso que un costeñito creído, porque el hombre andino es, además de ser un hombre moderno, habla quechua y además es contemporáneo y abierto a los cambios. Por eso es que el Perú se mantiene como nación, porque tenemos una reserva andina, ¿no es cierto? Toda la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Desde de la zona de la Amazonía hasta Tacna, tenemos ahí una reserva moral y una reserva también económica y geográfica que guarda en sus entrañas tanta riqueza que todavía no se han terminado de explotar, todavía ni siquiera se ha descubierto mucho. Pues, y el Perú está soldado como nación precisamente por ese contrafuerte de los Andes que tiene a seres, a peruanos, que son la cuadratura del círculo. Pero eso no entiende la derecha reaccionaria. Entonces hay una colisión de entendimientos que va a continuar hasta que venga un cambio constitucional. De todas maneras, porque no crean que el sur andino ya porque le metiste bala, porque lo mataste, ya se murió. Al contrario, ellos en este momento están protestando la manera de cómo volver a arremeter en su momento y en su oportunidad para tumbarse a este gobierno de Dina Boluarte que está hackeado. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es contundente. Ha presentado al gobierno de Dina Boluarte como el monstruo de Sudamérica, como la bestia de Sudamérica, ¿no es cierto? Como la limaña de Sudamérica. Si Dina Boluarte pensaba que con su canciller Gervasi podía tratar de engañar al contexto internacional, pues con este informe de la comisión, pues simple y llanamente es prácticamente una pústula. El gobierno de Dina Boluarte y este Congreso es una pústula para Sudamérica y para el mundo. Entonces, así de sencillo y de fácil. Y ha conseguido unos personajes impresentables, oiga usted. Gustavo Adriansen es el hombre de Dina Boluarte que lo ha designado como representante permanente del Perú ante la OEA. Un patán, un guachafo, una chauchilla. Este personaje estuvo en la OEA cuando Petro le decía sus verdades a todo el foro de la OEA. Y le decía, yo cuando fui alcalde de Bogotá, a mí me sacaron, pero la Carta Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la OEA me repuso en el cargo. Se aplicó la Carta Interamericana de Derechos, dijo Petro, y me repusieron en el cargo como alcalde de Bogotá. La derecha me había sacado. ¿Y por qué ahora no se puede hacer lo mismo con Pedro Castillo si la situación es parecida? Porque la Carta Interamericana de Derechos Humanos dice que a una autoridad elegida por voluntad popular solamente puede ser sacada del cargo por orden del Poder Judicial. Y eso no pasó con Pedro Castillo. Por eso es que tiembla la derecha.
porque Pedro Castillo puede ser repuesto si se aplica la Carta Interamericana de Derechos Humanos, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un juicio imparcial y objetivo y apegado a la ley, Pedro Castillo regresa a Palacio de Gobierno. Y eso es lo que la derecha no quiere y están en un langoneo y terrible. Por eso es que Dina Boluarte y Otárola están desesperados en entregar el litio peruano, que se encuentra en Puno básicamente, lo quieren entregar a empresas vinculadas al entorno norteamericano y de la CIA. Hay una empresa canadiense que está muy interesada en meterle uña al litio peruano y con eso cambiar o pagar para que la OEA no reponga a Pedro Castillo. Pero los puneños, el hombre andino, la cuadratura del círculo del que habla nuestro maestro Carlos Iván de Gregori, fallecido en 2011, el hombre andino puneño ha dicho, acá no va a pasar, el litio no va a salir de Puno. O sea, Puno tiene hackeado al gobierno de Dina Boluarte porque el mineral más codiciado en el mundo en este momento es el litio, porque con el litio se abastece, es el insumo básico para las baterías modernas. Y todo funciona con baterías ahora, hasta para ir al espacio. Entonces, lo que la prensa te oculta es eso, ¿no? Que Puno prácticamente tiene cogido del cuello al gobierno de Dina Boluarte. Y no van a soltar el litio y Dina Boluarte no tiene con qué negociar. O sea, Dina Boluarte puede caer en cualquier momento, o porque la policía y las Fuerzas Armadas que han sido prácticamente vendidas por Dina Boluarte, porque Dina Boluarte y Otárola ya enviaron un informe a la OEA, lo ha denunciado César Hildebrand como fuente confiable, en el sentido que Dina Boluarte culpa a la policía y culpa a las Fuerzas Armadas de las ejecuciones extrajudiciales y de las masacres, y ella quiere librarse. Sin embargo, hace unos minutos acabo de ver en un medio de comunicación de señal abierta, que Dina Boluarte en un evento ha pedido, ha dicho que respalda a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tiene miedo, no sabe qué hacer. Dice una cosa, después dice otra, no ha podido solucionarlo el tema fronterizo, no ha podido solucionar lo de las inundaciones, no soluciona nada. Es una mediocre y una impresentable. Entonces Dina Boluarte corre el peligro de ser desalojada o por el pueblo, de ser desalojada por las propias Fuerzas Armadas o Policía Nacional, o de ser víctima de un atentado. Y Biden tampoco la quiere y la necesita. Biden está tratando de ganar tiempo, ¿no es cierto?, con respecto al tema de la OEA y la reposición de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, porque es lo que corresponde. Pero Lula lo está mordiendo a nivel internacional. AMLO lo muerde a nivel internacional. Fernández también lo ataca. Gustavo Petro también. Todos están haciendo un juego diplomático muy elegante, porque Sudamérica de izquierda necesita Lima, necesita a Pedro Castillo o su sucedáneo de izquierda, porque Lima es la capital del conservadurismo latinoamericano. El más salvaje, la derecha más salvaje está en Colombia, como ustedes saben, pero Lima tiene la derecha más bruta, más reaccionaria. Los de Colombia son gente muy leída, son gente que, a pesar de ser asesinos brutales, son gente que tiene un nivel intelectual mucho superior al Perú. Acá son brutos los de la derecha, a pesar que tienen títulos de Harvard, de Cambridge, qué sé yo, pero han demostrado que son opas. Por ejemplo, Alberto Boreo Odría ha dicho hace 15 días más o menos, ha dicho que cuando Castillo empezó a hablar como dictador, dejó de ser presidente. Fíjense lo que ha dicho un supuesto jurista de derecho constitucional. O sea que cuando Carlos Álvarez habla como mujer, dejó de ser hombre y es mujer. ¿Qué tal estupidez? Para ser idiota no se estudia. Alberto Boreo Odría. Qué pena, qué lástima. Me ganó el tiempo.
hasta el día lunes que viene ya vamos a hacer un nuevo formato, vamos a entrar directo ya al análisis de la coyuntura nacional en forma más frontal. Gracias, mis estimados amigos, gracias.